Hola, hoy vamos a hablar sobre La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Esta reseña se va a dividir en tres partes. En la primera hablo sobre el autor y su contexto, en la segunda sobre las ideas fundamentales de la novela y por último hago un comentario personal. La edición que estoy manejando es la de Austral del año 2014 y además del texto original incluye una introducción, una cronología de la vida del autor y el prólogo de Borges. La invención de Morel es una novela escrita por Adolfo Bioy Casares en el año 1940. Bioy Casares es un escritor argentino que ha escrito 33 obras en 69 años, la mayoría de los cuales son novelas y cuentos. Con La invención de Morel se dice que inicia su madurez literaria, pero otras obras reconocidas son La trama celeste, que son cuentos, y Plan de evasión, que es otra novela fantástica. Hay dos adaptaciones cinematográficas de La invención de Morel, una es la producción italiana homónima y la otra es del año pasado en Marienbad, que es una película francesa. La invención de Morel es un ejemplo paradigmático de la literatura fantástica. Es una obra cumbre de este género. No se puede hablar de Adolfo Bioy Casares sin mencionar la gran amistad que tuvo con Borges, y además de amigos se influenciaron a la hora de escribir. Borges escribió el prólogo a este libro y eso supuso una gran ayuda porque legitimó su obra de cara al panorama nacional y también al internacional. En el prólogo, Borges escribe lo siguiente: he discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído. No me parece una imprecisión, una hipérbole calificarla de perfecta. En el prólogo, Borges también hace una distinción entre la novela de argumento y la novela psicológica. Y a Bioy Casares le otorga el gran mérito de haber creado una obra de imaginación razonada, con un hilo argumental perfectamente construido, sin ningún cabo suelto. Dice además que para ser un buen escritor hay que saber contar historias, y dos de los géneros que ayudan a un escritor a convertirse en escritor son precisamente la novela fantástica y la novela policíaca, por el hecho de que el escritor tiene que controlar a la perfección el mundo que está creando. Esta novela explica la historia de un hombre que en su país era un perseguido político y decide huir a una isla que en principio, por lo que él conoce, está desierta, pero una vez llega y se da cuenta que no está desierta, sino que está habitada por un grupo de personas que a él le resultan muy misteriosas. Y bueno, el isleño básicamente su día a día es sobrevivir, es ir a buscar leña para hacer fuego, buscar comida, resguardarse de las lluvias torrenciales y de las mareas. Pero un día le cambia la vida porque ve en lo alto de las rocas a una mujer que más tarde se le pondrá el nombre de Faustín, pero también el isleño se refiere a ella como la gitana por sus rasgos físicos, y entonces él se enamora perdidamente de ella, pero sin haber hablado con ella, sin poder comunicarse, porque ella lo ignora, le muestra una total indiferencia hacia él, por lo tanto no se conocen, pero él está locamente enamorado de ella, y eso se convierte en una razón de vivir para el isleño, que hasta ahora había venido pasando sus días como bien podía, sobreviviendo, pero ahora tiene una razón de vivir. La novela está narrada en primera persona por este isleño y el documento es su propio diario personal. Pero además, hacia el final de la novela también hay otra fuente de documentación que es el diario de campo de Morel, que es una de las personas que se encuentran en la isla, es el inventor. Se dice que la novela habla el tema principal de la novela es una metáfora desgarradora de la imposibilidad del amor, pero también trata temas como la soledad, la comunicación humana, la creación artística, y dos temas más que no incluiré ahora por ser un spoiler para aquellos que no hayáis leído el libro, pero lo comentaré al final del vídeo en un spoiler que voy a hacer, y comentaré estos dos temas que ahora no puedo revelar. A mí particularmente este libro me ha parecido difícil de leer, ¿no? En una primera lectura yo no he podido comprender la totalidad de la trama, pero sí que es verdad que en varias relecturas que haces posteriormente pues vacilando
los hechos y bueno, pues te das cuenta de muchas cosas. Pero supongo que para alguien que sí que está acostumbrado a este género, pues le resultará mucho más fácil la lectura. Y obviamente es una obra imprescindible para los amantes de lo fantástico, de la ciencia ficción. Y bueno, también decir que tiene varios nexos con ficciones de Borges. A mí, además del valor de la novela fantástica como una trama perfectamente bien hilada y bien construida, para mí una cosa que he disfrutado mucho al leerlo es su estilo. Es un estilo muy personal, muy poco común, que Bioy Casares lo renegaba de él más tarde porque decía que era un estilo de pan rallado, porque son frases muy cortas, muy concisas y muy cortantes. Pero a mí eso me parece un valor estético muy, bueno, muy importante, y la calidad estética también pues la valoro mucho. Vale, ahora empieza el momento spoiler. El invento de Morel es una máquina que para fijar los seres queridos para la eternidad lo que hace es grabarlos, pero paradójicamente los mata, ¿no? Entonces la máquina funciona como una cámara de cine, por eso se dice que esta novela es un homenaje al cine. Y entonces graba la vida de estos personajes una semana en la isla, ¿no? Y esta gente son Morel, que es el inventor de la máquina, Faustín, que es su pareja, y amigos comunes de ambos. Entonces, claro, la razón por la que el isleño no puede comunicarse con Faustín ni con ninguno de los demás es porque estos entes no son personas reales y vivas, sino que son reproducciones, son imágenes, son grabaciones de esta máquina que para fijarlos para la eternidad lo que ha hecho es matarlos y convertirlos en fantasmas o en imágenes. Entonces, Morel, en su diario de campo, que es la otra fuente de documentación que el isleño encuentra hacia el final de la novela para resolver la trama, Morel explica cómo se le ocurre la idea de la máquina, cómo la va mejorando técnicamente, cómo sus amigos se van sometiendo al proceso para la inmortalidad y cómo él mismo al final también se somete a ese proceso y por lo tanto deja de existir como tal. Entonces el isleño tiene que decidir si someterse a ese proceso para ser inmortal o no, o ser mortal pero estar vivo, y lo que a él le hace decidirse es para pasar la eternidad con su amada Faustín. Entonces al final se somete al proceso y las últimas palabras del libro son justo antes de convertirse en imagen, que él dice lo siguiente: mi alma no ha pasado aún a la imagen, si no yo habría muerto. Habría dejado de ver tal vez a Faustín, para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Al hombre que, basándose en este informe, invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustín y a mí, hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. Y bueno, hasta aquí el comentario, la reseña de la invención de Morel. Si queréis en los comentarios, poned cualquier cosa que yo no he podido comentar en este vídeo, si la habéis leído, y si no la habéis leído, comentad si os gusta o no el género fantástico, otras novelas que hayáis leído de ciencia ficción o de novela fantástica. Y bueno, en la cajita de descripción os dejo el PDF con el guión que yo he usado para hacer este vídeo. Y hasta otra.